La obra de devastación de las instituciones de la democracia constitucional que ha emprendido y concretado el obradorismo ha sido impresionante. Aunque a lo largo de los últimos 30 años o más hubo algunos retrocesos, en términos generales existió una tendencia hacia una construcción gradual y paulatina de una serie de instituciones que permitieran el tránsito desde el régimen autoritario que caracterizó a gran parte del siglo XX mexicano hacia un régimen democrático y a un germinal, aunque siempre precario, Estado de Derecho. Se trató de un conjunto de instituciones que permitieron, bien que mal, que el voto se respetara y que las contiendas electorales fueran auténticas y con un mínimo de condiciones de equidad. O bien que el creciente pluralismo político que caracteriza a nuestra sociedad se reflejara adecuadamente en las instancias de representación política. Que las personas pudieran acudir a instancias de justicia, sin duda lentas y farragosas, para defender sus derechos frente a los abusos del poder. Y que ciertos derechos básicos, como el de la información o el de que no existan condiciones monopólicas, fueran mínimamente garantizados. De eso se trató la transición a la democracia. No fue, sin duda, una construcción perfecta, ni de que hubiéramos encontrado la panacea para todos nuestros males, pero sí nos sirvió para dejar atrás las condiciones autoritarias de donde veníamos y sentar las bases para recrear una convivencia en clave democrática. Si pensamos de dónde veníamos, y a pesar de los muchos y ominosos pendientes, logramos construir las bases fundamentales de toda democracia constitucional. Probablemente, el principal problema que no se logró resolver por ninguno de los gobiernos democráticamente electos, sin importar su orientación política o su identidad partidista, fue el de la cuestión social. En efecto, el precario crecimiento, prácticamente un largo y continuado estancamiento económico de los últimos 40 años, y la oceánica desigualdad aunada a niveles de pobreza inaceptables que han lastimado y lastiman a la sociedad mexicana, constituyen el principal de esos pendientes. La construcción de una sociedad de bienestar que genere condiciones en las que las necesidades e intereses vitales de toda la población estén satisfechas constituye una meta respecto de la que todas las políticas públicas que se han instrumentado, incluso en nuestra época democrática, han quedado de ver. Incluidas en este sentido, por supuesto también, las acciones del gobierno obradorista que se ha limitado a recetar placebos, el uso intensivo de programas sociales, que, si bien permiten atender las necesidades inmediatas y de coyuntura, no resuelven de raíz el problema estructural de la falta de bienestar. Sin embargo, el obradorismo, como todo movimiento populista y autoritario, se enfocó a desprestigiar primero y a desmantelar después las instituciones y los procedimientos que se crearon para superar la larga noche autoritaria que se asentó en las épocas de la hegemonía priista. Todas y cada una de esas construcciones fueron atacadas, desprestigiadas y finalmente, con el Plan C, demolidas. La representatividad democrática, encarnada en la representación proporcional, fue considerada un dispendio necesario. El sistema electoral fue acusado de sesgado y de parcial. El Poder Judicial fue señalado por ser una caterva de corruptos y de defensores de privilegios. Y los órganos constitucionales autónomos fueron tachados de instituciones inútiles, dispendiosas e innecesarias. Al final, a pesar de algunos tropiezos en el camino, como las inesperadas y multitudinarias manifestaciones de defensa ciudadana del INE que provocó el rechazo por la falta de votos necesarios de la reforma constitucional en materia electoral conocida como el Plan A primero, y la declaración de inconstitucionalidad decretada por la Suprema Corte de Justicia de los cambios legales electorales, conocido como el Plan B después, y causas que implicaron llevar a posponer temporalmente el desmantelamiento del INE y de la representación proporcional, el obradorismo, sin embargo, consiguió su objetivo de dinamitar la democracia constitucional mediante la reforma al Poder Judicial para politizarlo a través de la elección popular de los jueces y la eliminación de los odiados órganos constitucionales autónomos, así como la militarización definitiva de la Guardia Nacional. La agenda no se detuvo. Lo anterior no ocurrió gracias al voto popular, que innegablemente premió al morenismo en 2024, pues el respaldo en las urnas fue de 54.7% de los sufragios. O sea, es algo que hay que seguir insistiendo. Hay un 45% del electorado que no votó por Morena o sus aliados, sino que se benefició el oficialismo
de una sobrerepresentación indebida e inconstitucional que tanto el INE como el Tribunal Electoral, órganos que fueron capturados y sometidos por el morenismo, avalaron y que le otorgaron al bloque oficialista el 74% de los escaños de la Cámara de Diputados, por un lado, así como de la compra vil de senadores de oposición que se requerían para adueñarse de la Constitución como si fuera su propiedad privada. Con la Constitución en sus manos, la devastación autoritaria del morenismo tuvo carta libre. Frente a esto, hay muchos que se han planteado que el salvamiento de nuestra maltrecha y moribunda democracia constitucional pasa por revertir esos cambios que arbitrariamente ha impuesto el oficialismo y volver a donde estábamos. Hay quien en ese sentido se atreve a decir que habría que volver a las condiciones que teníamos en 2018 antes del contundente triunfo electoral de López Obrador. Me parece que ese es un profundo error de apreciación y un planteamiento político totalmente catastrófico. A reserva de retomar el tema en este espacio para señalar cuáles son los ejes mediante los cuales debe avanzarse en términos de resistencia democrática y resolver la trascendental pregunta ¿qué hacer?, me limito hoy a recordar lo que Nadia Urbinati, una de las más ilustradas y consistentes críticas de la amenaza populista, señalaba en su señero libro Yo, el pueblo. Para Urbinati, pensar que el populismo se enfrenta pensando que hay que volver a las condiciones que existían antes de que éste sentara sus fueros en una sociedad es un gravísimo error, porque supone volver al momento en donde todos los elementos se cuadraron para permitir el advenimiento de la alternativa populista. Enfrentar la amenaza autoritaria que Morena representa pasa por entender que hubo cosas que no se hicieron bien y que son precisamente las que generaron los elementos y condiciones para la llegada al poder de su agenda autoritaria. La cuestión social nunca se había resuelto y por ello la recuperación de la democracia pasa inevitablemente por plantearnos la construcción de una sociedad de bienestar que nunca hemos tenido y que es condición de toda convivencia democrática. Salvar a la democracia, pues, no pasa por regresar a un pasado problemático, sino más bien por apostar por un mejor futuro para todas y todos.